Buenas noches en el centro del país. Sean todos bienvenidos. Es un gusto, es un honor, es un placer poder tenerles aquí en esta conferencia que hemos sido invitados para precisamente poder tener la oportunidad, ¿verdad?, de poder escuchar acerca de este tema que hemos estado preparando ya desde hace varias semanas atrás. Bienvenidos sean todos. Y bueno, estoy tratando de incluir aquí a los que están esperando la fila. Denme aquí un minutito nada más para poder integrarlos. Aquí está, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí algunos más todavía. Eh, Excelente. Muy bien. Muy bien. Están viendo algunos en su pantalla la presentación que vamos a tener el día de hoy acerca de este tema que le he titulado el ataque de la depresión, ¿no? El ataque de la depresión, que es uno de los temas que más han estado el día de hoy, ¿verdad? Bastante, eh, pues bastante, ¿no? En la gente, y que ha estado también afectando muchísimo a las personas que nos rodean y por supuesto, ¿verdad? También a las personas que nos importan demasiado, ¿no? Déjenme seguir aquí, todavía estamos admitiendo a algunas personas. Muy bien. Denme un minutito más y empezamos con esta conferencia especial. Quiero decirles que esta conferencia está siendo organizada por la Iglesia Bautista Génesis, de acá de San Miguel de Allende, Guanajuato. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por esta iglesia que nos ha permitido, ¿verdad?, estar aquí pastoreando por más de un año. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad?, porque sabemos que ha sido de bendición para nuestras vidas y también para la vida de la iglesia. Así que gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Bien, esto es un poco acerca de, déjenme aquí ponerlo. Muy bien. Muy bien. Creo que ya están viendo ahí la pantalla. Es un poco acerca de lo que yo he estado haciendo en estos últimos años, últimos 20 años, ¿verdad? Que he tenido de experiencia. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Tellaeche, la mayoría ya me conocen por los devocionales diarios y me conocen también, ¿verdad?, porque he sido pastor de alguno de ustedes en algún tiempo. Y bueno, tengo una carrera de filosofía y letras y una carrera de licenciatura en teología. Um, Actualmente tengo 21 años de experiencia pastoral. En el año 96 recibo mi primera asignación y bueno, ya con 21 años de experiencia en el área pastoral, he estado tratando con muchos casos de personas y también con parejas, con gente, ¿verdad?, que ha estado pidiendo consejería y que ha estado también, por supuesto, eh, solicitando, ¿no?, que la palabra del Señor. Ahí está. Muy bien. Los primeros 15 años, en estos 20 años de pastor, los primeros 15 años lo he dedicado como consejero, como terapeuta familiar. He estado, ¿verdad?, dando consejería. Los primeros 10 años también como consejero en adicciones. Me metí un poco en la parte de la consejería en adicciones también, puesto que en el área donde estaba viviendo, ahí había muchos casos de adicciones y uno de los centros de rehabilitación muy famosos ahí en nuestra ciudad me solicita la ayuda espiritual y bueno, termino siendo el subdirector de esa clínica de rehabilitación. He sido pastor en 6 comunidades de fe, es decir, en 6 iglesias he sido pastor y a lo largo de estos 20 años he tenido contacto con 646 pacientes cristianos atendidos
y 1,045 pacientes que no son cristianos. Es decir, son más los que he atendido como no creyentes, como no cristianos. En este año cumplo 20 años de casado con mi esposa, con Jocelyn, y tenemos un niño de 6 años de edad, ¿verdad? A quienes han escuchado también en los devocionales diarios, ¿no? Y si algún día me quieren regalar algo, me gustan mucho los libros electrónicos. Así que no soy muy caro, ¿verdad? No soy muy ambicioso tampoco, pero sé que podemos ajustarnos ahí, ¿no? Bueno, el objetivo de esta sesión, el objetivo del día de hoy, déjeme aquí aceptar a otra persona. Muy bien, aquí está. El objetivo de la sesión del día de hoy es alentar a los oyentes, a ustedes, a salir de la depresión, rechazándola siempre dependiendo de Jesús para su victoria, dependiendo en Jesucristo para la victoria. No olvidemos que Él es el único que nos puede ayudar a salir de la depresión. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dice en su palabra, en el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar porque el Señor ha vencido al mundo. Bien, sigo adelante. Vamos a definir aquí algunos temas. El temario del día de hoy son 3 puntos importantes. Número 1, vamos a ver qué es la depresión. Número 2, vamos a ver los síntomas de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas que conllevan a una depresión? Y vamos a ver la diferencia entre la depresión y la tristeza, que son dos cosas que no son iguales, pero vamos a ver cómo las tratamos y cómo las personas, ¿verdad?, también a veces confunden estos dos términos y creen que tienen una cosa cuando realmente tienen otra cosa, pero vamos a tratar de detectarlo para podernos ayudar. Y número 3, cómo enfrentar la depresión, que es ya el grueso del mensaje o de la conferencia o del tema del día de hoy. Al final vamos a tener unas conclusiones y estamos en una sesión de Zoom que dura 40 minutos. Si al final se corta esta sesión, le voy a pedir que me dé usted medio minuto, 30 segundos, que me dé 30 segundos para restablecer la misma conexión. Usted entra al mismo link, a la misma liga como entró ahorita, usted entra y entonces va a volver a entrar otra vez para que podamos reanudar esta sesión. A los 40 minutos se termina, entonces, por favor, hacemos este ejercicio, me da 30 segundos y yo vuelvo a reanudar absolutamente todo. ¿Qué es la depresión? Vamos a definir primero qué es la depresión. Y vamos a ver aquí algunos términos que a lo mejor ya estamos familiarizados, pero que muchas veces nosotros los pasamos por alto. La depresión, déjeme aquí hacerle para atrás un poquito, perdón. Aquí está. Muy bien. Estamos en vivo, por eso es que están algunas fallas. La depresión, dicen los especialistas, especialmente en el área emocional, los psicólogos, que es una enfermedad emocional. Es una enfermedad que afecta el cuerpo. Por eso de ahí ustedes muchas veces escuchamos la palabra que la persona está somatizando, la persona está creyendo que tiene algunas enfermedades en el cuerpo o algunas enfermedades emocionales, perdón, no son mentales, emocionales, y entonces estas también bajan al cuerpo y entonces están, ¿verdad?, somatizando, ¿no?, las enfermedades y las llevan al cuerpo de tal manera que muchas veces se paralizan, muchas veces no tienen, ¿verdad?, algún movimiento, no tienen alguna reacción positiva, etcétera, etcétera. Entonces, afecta al cuerpo, una enfermedad emocional. Estamos hablando de la depresión. 2, afecta el estado de ánimo también, el estado emocional. El estado emocional es un estado circunstancial, como todos lo sabemos, pero también es un estado que depende, obviamente, de cómo nos sentimos el día de hoy y también de los factores externos. Y número 3, los pensamientos. Afecta el cuerpo, afecta el estado emocional, afecta nuestras emociones y afecta también los pensamientos. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. La forma en la que usted come también se puede ver reflejado y la forma en la que comemos nosotros. Decía por ahí un anuncio, ¿verdad? En uno de los eslogan de estos anuncios, decían por ahí, tú eres lo que comes. Y bueno, creo que tiene muchísima razón esto, ¿no? Pero definitivamente afecta muchísimo también la manera que comemos porque hay un factor determinante que está detrás de todo esto que se llama ansiedad. La depresión y la ansiedad son dos cosas que van de la mano. Entonces la ansiedad se enmascara muchas veces con malos hábitos, por ejemplo, con el alcohol, con el tabaco,
con las drogas, con el dulce, el azúcar, con la comida, etcétera, etcétera. En mi experiencia como consejero en adicciones, que he tenido mucha experiencia a tratar con adictos, es más, casi viví yo en el centro de rehabilitación, tenía un turno de 12 horas diarias, de lunes a sábado, entonces casi yo vivía con ellos. En mi experiencia con ellos, realmente lo que ellos estaban viviendo o lo que ellos estaban pasando es algo que yo le llamo que estaban enmascarando la ansiedad, porque muchos de ellos ya no fumaban, ya no tomaban, ya no consumían drogas, era cierto eso, pero sin embargo, con la comida, ellos se desquitaban o ellos tenían una grande ansiedad. De tal manera que, por ejemplo, llegaban flacos al centro de rehabilitación y cuando salían después de los 6 meses del tratamiento, imagínense, ¿no? Salían pero bien dados porque ya le habían agarrado sabor a la comida. Entonces, la forma en la que come, la forma en la que duerme, todo esto es ansiedad. La opinión que tienes sobre ti mismo y sobre mí mismo, por supuesto que está afectado por la depresión. Y el concepto de la vida en general también va a estar afectada por la depresión. Un trastorno depresivo, y aquí vamos a poner un poquito a esto en orden, un trastorno depresivo no es un estado de tristeza pasajera. Estamos hablando de un trastorno estamos hablando, pero no es un estado de tristeza pasajera. Tenemos que ponerle atención cuando se trata entonces de una depresión ya declarada, y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Tampoco es una señal de debilidad, o sea, tampoco se trata de una debilidad personal, de decir, es que yo soy así débil, es que yo siempre me dejo, es que yo siempre he sido un poquito retraído, ni tampoco es un estado que se puede superar a la voluntad. O sea, simple y sencillamente el trastorno es algo que no está funcionando bien cuando se llega a estos niveles de una enfermedad emocional. Los síntomas pueden durar semanas, meses o inclusive hasta años, ¿no? Aquí está una infografía que la voy a resumir en dos partes, la infografía, ¿no? Una está, es un anuncio de un gobierno que decía, ¿estás en la depre? Bueno, aquí explica que la depresión, para la gente que ya ha rebasado el nivel emocional, se le convierte en un trastorno o bien hay veces que está derivado de un trastorno que es mental. Entonces hay que separar también estas dos situaciones. No me di cuenta, pero desafortunadamente esta filmina decía enfermedad mental. Olvídese ahorita de que es una enfermedad mental, vamos a abocarnos que es una enfermedad emocional solamente, porque para que se convierta en una enfermedad mental, tiene que haber otros factores que ahorita no los voy a tratar, pero que también nos pueden llevar a, por ejemplo, a la psicosis, nos pueden llevar a la esquizofrenia y a otros síntomas o a otros trastornos que no voy a entrar ahorita en el tema, sino en otra ocasión. Pero bueno, borremos ahorita que es una enfermedad mental, sino que es emocional, que tiene que ver con el estado anímico, eso sí es cierto. El individuo ya no disfruta, fíjense bien, las actividades que antes le resultaban placenteras. Pónganse a pensar en esto. A lo mejor usted no está en depresión, pero está aquí porque quiere ayudar a una persona que está en depresión. Bueno, muy bien. Entonces, pregúntele. La primera cosa que usted tiene que preguntar es esto. Oye, las actividades que antes te resultaban placenteras, ¿ya no las disfrutas? El correr, el caminar, el jugar, no sé, el estar con una persona, etcétera, etcétera. Actividades placenteras. Usted váyase calificando o califique a una persona si entra en esta situación. Después dice, además existe de un desbalance bioquímico a nivel cerebral de varias sustancias como la serotonina. Por eso le decía, anuncio habla acerca de las enfermedades ya mentales cuando un factor químico le hace falta al cerebro que se llama la serotonina. Entonces la persona tiene que tomar algunos estimulantes químicos para poder producir este químico precisamente. Pero bueno, en el estado emocional estamos hablando de que son cosas que están en nuestro entorno y son circunstanciales. Lo que sí tiene que saber usted es una cosa, este es un trastorno frecuente, las cifras son alarmantes a nivel mundial, a nivel de nuestro país y en nuestros estados también, son uno de los más altos en el país, las cifras de depresión y como consecuencia clave de todo esto, ya sea en la parte emocional o ya sea en la parte mental,
cualquiera que se encuentre el cuadro de la depresión, déjeme decirle que el suicidio es una de las peores consecuencias que puede provocar la depresión. Entonces, si alguien ha tenido pensamientos de suicidio, si alguien ha tenido pensamientos de quitarse la vida, si alguien ha tenido pensamientos de ya no existir más, es uno de los síntomas en cualquiera de los dos niveles, ya sea emocional o ya sea mental, de que es consecuente de la depresión. En el mundo cada año se quita la vida más de 800,000 personas entre los 15 y los 29 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, hay algunos focos para detectar la depresión severa. Nomás lo voy a mencionar, no voy a detenerme mucho en ellos. Enojo constante, por ejemplo, te irritas fácilmente. 2, sin concentración, tu capacidad de pensar o concentrarte ha ido disminuyendo, ya no te concentras tanto. 3, te da igual, ¿no? Ya no te interesas por las cosas que te interesabas, le interesa a tu pareja, le interesa a tus hijos, etcétera. Te da igual, en pocas palabras. 4, sueño e insomnio. O sea, yo sé que hoy estamos pasando por una tremenda crisis a nivel mundial y el común denominador que yo veía hace 7 semanas atrás que empezamos con esta confinamiento, que yo en lo personal empecé con este confinamiento, yo veía una constante. Inclusive yo mismo también sufría de insomnio. Ya se me quitó el insomnio, ya no lo tengo el insomnio, ¿no? Ahora lo que tengo es que batallo ya para levantarme temprano, porque yo me levanto a las 6 de la mañana y ya me cuesta trabajo. Tengo que volver otra vez el hábito a volverme a levantar temprano. Pero yo tenía insomnio, yo me levantaba a las 2, a las 4 y obviamente a las 6 de la mañana ya estaba de pie y tomando café. Pero cuando yo me levantaba a las 2 y a las 4 de la mañana, checaba mis redes sociales, nada más tengo una que es Twitter, y entonces, bueno, y WhatsApp también, pero checaba mis redes sociales y era una constante. Todo el mundo estaba despierto, de mis amigos, a esa hora también. Por la pregunta, ¿a poco también sufren insomnio? ¿A poco también se les fue el sueño? Bueno, esa es una de las características. Otra, la vida no vale nada. Y no es una canción, ¿verdad? Sino que esa es una realidad. La vida no vale nada. ¿Tienes ideas recurrentes de muerte o suicidio? Y el otro es para los que están casados, ¿no? O los que tienen una vida sexual activa dentro del matrimonio, un desinterés sexual. El deseo sexual es reducido significativamente. Bueno, para otros también, otras opiniones y otros especialistas, la depresión es un dolor en el alma que abate el espíritu. Y yo estoy de acuerdo con esta definición. Es un dolor en el alma, apúntelo bien, que abate el espíritu. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. 2, es una batalla física, emocional y espiritual. No tenemos que separar esto. Y es muy compleja. ¿Por qué es una batalla física, emocional y espiritual? Porque el hombre está hecho de tres factores: el físico, el espiritual y también el almático. Entonces, estas tres cosas las encierra perfectamente bien. Cuando la depresión ataca en nuestra alma, que dijimos en la parte de arriba, es un dolor en el alma que abate el espíritu, entonces se baja hacia lo emocional y llega hasta lo físico, ¿no? Entonces, esto definitivamente está completamente conectado. Es una alteración o desorden del estado emocional. Fíjense las palabras que estoy utilizando: alteración o un desorden, ¿no? Alteración significa que de un momento a otro el brote sucede. Y el desorden significa que poco a poco ha estado viniendo. Entonces, puede ser que de repente, ¿verdad? Yo sin darme cuenta, entre en una alteración en mi estado emocional y entonces caiga en una depresión y no me di cuenta y no tengo el registro desde cuándo me siento así. O bien hay un desorden donde sí me acuerdo yo desde dónde empezó. Yo puedo recordar perfectamente bien desde que, por ejemplo, perdí el trabajo, vamos a suponer, allí al día siguiente, entonces entré en una depresión. En la pérdida de un ser querido, por ejemplo, también en ese mismo momento entré en una depresión. Entonces sí podemos nosotros a veces saber cuándo entramos en una depresión, pero es importante identificar qué tipo de depresión tenemos y lo vamos a ver más adelante. O no solamente estado emocional, sino del ánimo de alguien que se caracteriza por persistente tristeza. Cuando alguien está persistentemente triste, entonces cuidado, tenemos que ver si esto es algo que está afectando y nos puede provocar una alteración o un desorden en el estado emocional. 2, pesadez. Me siento pesado,
me pesa levantarme, me pesa hacer las tareas en el hogar, me pesa ir hacia un lugar, me pesa hacer esto, me pesa hacer lo demás, lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores son claves para poder identificar una depresión. Oscuridad, ¿no? Cuando yo de repente se me pone todo la mente así negra, que no puedo pensar bien, que no tengo nada que pensar, que no estoy viendo bien las cosas con claridad. Y el otro son sentimientos de vacío. Oye, ¿qué te hace sentir el estar ahora en el coronavirus? No sé. Oye, ¿qué te hace sentir que viene una crisis económica? ¿Quién sabe? Oye, pero ¿qué te hace sentir a ti que la gente allá afuera está, mira, al borde del desquicio? No lo sé. Entonces, la gente no puede, de alguna manera, ¿verdad? No puede la gente también poder estar en esta situación, ¿verdad? Porque le es una situación compleja. Bueno, vamos a ver ahora algunos síntomas. Vamos a ver algunos síntomas que son importantes. Aquí, por supuesto, ¿no? Déjenme aquí poner en orden esto. Hay unos síntomas aquí que son importantes, que nosotros los debemos de tomar muy en cuenta para el momento en que estamos hablando de detectar estos factores de depresión. Y vamos a ver algunos de ellos, no los voy a enlistar todos, pero ya los vi en la filmina pasada. Estado de ánimo irritable o bajo. El segundo es sentimiento de vacío o tristeza, dificultad para conciliar el sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, puede ser pérdida de peso también, vamos a hablar de eso más adelante. Sentimiento de inutilidad, ¿no? Yo no me siento bien, yo no me siento de esa manera para poder reaccionar bien, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las personas sufren de esta situación. Luego, aquí también vienen dolores o malestares, ¿no? Déjenme aquí, se me salió un poquito. Dolores o malestares también. Cansancio o falta de energía. Vayan apuntando algunos de estos síntomas. Luego, dificultad para concentrarse, ya lo dijimos. Después viene por ahí movimientos lentos o rápidos también, cualquiera de estos factores que están presentes. Después dice inactividad o retraimiento de las actividades usuales, ¿sí? Luego viene otra que es sentimientos de desesperanza, ¿no? Yo me siento que no tengo esperanza, me siento abandonado, abandonada. Pensamientos y repentinos de muerte o de suicidio, también puede ser esto. Pérdida de placer en actividades que antes le gustaban y que ahora, ¿verdad? Pues no disfrutamos, por supuesto, ¿verdad? Absolutamente en nada. Entonces, estos son algunos de los factores que nos están a nosotros impidiendo, ¿verdad? Por supuesto, tener una vida normal, como luego se dice comúnmente. Déjeme decirle aquí tres cosas importantes. Número uno, en las mujeres el trastorno disfórico premenstrual, ¿sí? Así se le llama este trastorno, disfórico premenstrual, se presenta en las damas, en las mujeres que experimentan fuertes fluctuaciones hormonales cada vez y esto puede provocar también depresión. A veces confundimos o a veces se confunden los síntomas, a veces se confunden de depresión posparto y la depresión posparto le dura 20 años, hace 20 años tuvo el niño, ¿no? Y entonces le dura 20 años, entonces tengo la depresión posparto, pero no, es que cada mes siente esta disforia, ¿no? Es algo disfórico premenstrual. En los varones, déjeme también ponerle aquí el ejemplo, en los varones, los hombres deprimidos son mucho más propensos a enmascarar sus síntomas, por eso la mayoría de los adictos que había en el centro de rehabilitación obviamente son hombres y eran hombres, aunque hoy en día el índice ha subido también de las personas en adicciones, pero ellos enmascaran, los varones, somos especialistas en enmascarar los síntomas con el alcohol, con el tabaco, el cigarro, que las mujeres no tienden a hacer esto. También esto es sorprendente, ¿no? Hace algunos años, no sé si ustedes recordarán a nivel nacional, pero hace algunos años se dieron unas noticias precisamente en Sonora, que en Sonora era el segundo estado con depresión más alta en todo el país. Yo soy del estado de Sonora, soy de Hermosillo para los que me conocen, y entonces en Sonora se dio un caso de unos niños que tenían depresión. Yo no lo quise creer.
Yo recuerdo que estábamos en el centro de rehabilitación, yo estaba dando un tema y uno de los muchachos me dice que en el periódico decía esto. Bueno, hoy en día es muy común ver que algunos de los síntomas de la depresión en los niños pueden ser apatía, irritabilidad y tristeza persistente. Y le voy a decir cuál es el factor principal. El factor principal de los niños a esta edad, de la edad de los 2 años a los 6, 7 años, el factor principal es que los niños están mimetizando, se dice, los síntomas que particularmente las mamás tienen. Porque los niños a esa edad, desde los 0 años hasta una edad ya más o menos 6, 7, 8 años, los niños están dependiendo muchísimo de las mamás, ¿no? Si ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en la pantalla, si ustedes pueden ver, por ejemplo, esta coma que está aquí, no sé si la pueden ver, esta coma que está aquí, para los niños de la edad de 0 a 8, 9 años, el papá representa como ese punto que está ahí, como esa coma que está ahí. Es decir, el papá casi no figura para nada en la presencia de los niños. Por eso es que el papá, el padre, varón, hombre, debe de aparecer en la vida de los hijos a partir de los 3 o 4 años para decir somos dos los que manejamos este asunto. Pero la mayoría de los niños no lo comprende así y no lo ve así tampoco. La ausencia del padre entonces le da a la madre todo el potencial para transmitirle a los niños cuando ella dice, por ejemplo, es que me frustras, es que me siento deprimida, es que me siento triste, cuando haces esto yo me irrito, cuando haces esto yo me enojo, cuando haces esto me pones triste. Entonces el niño, sin tener la capacidad psicológica, emocional y tampoco los recursos para poderle contrarrestar al adulto y decirle entonces que no es cierto, que si ella está en esa depresión o si ella está en esa situación emocional, no es por el niño, sino que es por ella misma, puesto que también es una decisión. Entonces el niño lo que hace simplemente es aprender los estados de ánimo de la mamá. Y por eso tenemos niños a esta edad con este tipo de síntomas: apatía, irritabilidad y tristeza permanente o persistente. Bien, quiero terminar esta primera parte porque también se me va a acabar el tiempo. Les decía ahorita a los que acaban de entrar también, les decía ahorita que a los 40 minutos se acaba esta sesión porque es una sesión gratuita. Entonces, denme 30 segundos cuando se acabe la sesión para yo entrar primero y después ustedes entran de la misma manera en que ustedes entraron dándole clic, perdón, al link que está ahí en sus WhatsApp. Así que se los digo por si esto ahorita se va a cortar. ¿Cuál es la diferencia entre la depresión y la tristeza? Vamos a ver estos dos factores que son importantes también y que debemos de saberlos distinguir. ¿Cuál es la diferencia? Muchas personas creen que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y déjenme aquí dar algunos ejemplos. La depresión es una enfermedad emocional. Ya lo vimos desde el principio. Es algo que está alterado o algo que está en desorden. No estoy hablando de una enfermedad mental. Todavía no estamos llegando a ese punto psiquiátrico. Estamos en la parte psicológica, es decir, estamos en la parte emocional. Creemos que esto a este nivel va a salir con habilidades para la vida, va a salir con cambiar mis hábitos, va a salir con hacer algunas actividades y obviamente va a salir también con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema que nos trae en esta noche. Pero déjenme decirles una cosa, estamos hablando del tema emocional. Es una enfermedad. Por el contrario, la tristeza, dice aquí que es una emoción. O sea, la tristeza es un estado de ánimo, es una emoción. Entonces, debemos de saber distinguir, debemos de saber comprender y también debemos saber separar cuando es una depresión, cuando es una tristeza. Hay dos tipos de depresiones. Una es crónica y la otra es pasajera, por así decirlo. La crónica es la que tiene que ver con una enfermedad, por ejemplo, con un cáncer, con un diabetes, con una hipertensión, con una enfermedad terminal, que cuando me dan la noticia yo entro en una depresión y entonces mi enfermedad y mi depresión se tiene que curar. Aparte de los medicamentos para la enfermedad primaria, se tiene que curar con medicamentos controlados para no desestabilizarme en mi estado mental. Esa es una depresión crónica. Entonces, la depresión crónica, difícilmente las personas, cuando ya están desahuciadas, tienden entonces a regresar a su estado normal. Difícilmente. Pero una depresión pasajera es cuando yo pierdo el trabajo, es cuando se muere un ser querido, es cuando pierdo algo, es cuando me divorcio, es cuando pierdo una amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la diferencia es que en la depresión pasajera
yo puedo tener tristeza. O yo puedo, antes de llegar a una depresión emocional, yo tengo una emoción fuerte en ese momento que es la tristeza. Y número dos, en la depresión pasajera, eso se puede arreglar o se puede controlar y volver otra vez a la normalidad cuando encuentro un trabajo, cuando restauro una relación, cuando a lo mejor me vuelvo a casar, cuando tengo a lo mejor alguna oportunidad nueva. Entonces, vemos que la depresión está ligado a un factor muy interesante que es la culpa de las cosas que yo hice en el pasado. Esa es la depresión. Y entonces tengo que aprender a diferenciarla. ¿Cuál es la depresión que ahorita, ya sea que yo o a un amigo mío esté pasando en este momento y quiero ayudarlo? Bueno, es una enfermedad y es una emoción. Dos, a veces se desarrolla sin motivos aparentes. O sea, la depresión a veces es sin motivo aparente, llega y entonces se ancla en mi vida. Pero la tristeza no. Tenemos que saber detectarla. La tristeza tiene sus causas concretas. Como decía ahorita, un despido, una ruptura amorosa, una pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas me llevan a una tristeza y cuando yo lo magnifico o cuando yo lo hago mucho más grande, entonces puedo yo alterar mi presión y puedo alterar mi estado de ánimo emocional y puedo yo provocar un desorden para pasarme al otro lado, que es la depresión. Y número tres, la depresión te bloquea, te paraliza y no le encuentras sentido absolutamente a nada. Esa es la depresión. No le encuentras sentido absolutamente a nada. Y la tristeza es que no pierdes la capacidad de disfrutar las cosas. O sea, hay veces en que tú dices, pues sí, me distraigo, voy a salir a distraerme, voy a salir a pasear un rato, voy a salir a hacer esto. Entonces, las personas no pierden la capacidad de disfrutar las cosas. Sabes que es un estado de ánimo completamente pasajero. Bien, a ustedes también sin mayor problema. Muy bien. Continúo entonces. Aquí me hicieron una pregunta. A ver, déjenme ver aquí. No sé. Ok, muy bien. Yo le voy a contestar a usted sin mayor problema. Marilú, yo le voy a contestar a usted sin mayor problema. Le contesto de manera ahorita teniendo una oportunidad, un chance de hacerlo. Bien. Seguimos entonces aquí. Déjenme ver otra pregunta. Aquí está. Bueno, ¿cómo enfrentar la depresión? Es el tema que nos trae en este momento. El ataque de la depresión. La depresión, sin duda, no hace acepción de personas, ¿no? No hay una sola persona que alguna vez en la vida no haya sido afectada por la depresión. Esta se presenta en el pobre, se presenta en el rico también, en todas las personas se presenta, obviamente, en el funcionario, en el que es taxista, en todas las personas se presenta. Van Gogh, el pintor, ¿verdad? El artista, llegó al extremo, dice la historia, dice su biografía, de cortarse una oreja en un ataque agudo de depresión. Es triste, ¿no? Que la depresión llega a todos los niveles y cuando es un ataque extremo, ¿no? Cuando es un ataque extremo, entonces es triste también poder ver que tenemos ese tipo de reacciones, ¿verdad? Obviamente en nuestras vidas. La depresión es la sensación de un peso de amargura, ¿sí? Un peso grande de amargura, es un sentido de angustia y un arrebato de desesperación. Los que han sufrido y hemos sufrido momentos de depresión, podemos coincidir con esto, es un arrebato de desesperación. No hay interés por los amigos ni por la familia, no hay interés por sí mismo. Un autor de un libro cristiano, un autor de un libro, ¿verdad? Que ha editado muchísimos libros acerca de la depresión, dice lo siguiente, dice que la fórmula de la depresión es el insulto o la injuria o el rechazo. Cuando hay un insulto de parte de alguien, cuando hay una injuria de parte de alguien o cuando hay un rechazo de parte de alguien, estos tres factores, apúntalos, insulto, injuria o rechazo, más, póngale un signo de más la ira. Entonces, esto lo multiplica por la autoconmiseración, es decir, no me merece nadie, es decir, yo no nací para ese hombre, para esa mujer, no me merece esa persona, yo soy más que esa persona. Entonces, cuando alguien está en esta posición, cuando recibe un insulto de alguien, cuando recibe una injuria de alguien o cuando recibe el rechazo de alguien, usted y yo lo sumamos con la ira
y lo multiplicamos por la autoconmiseración, nos da como resultado la depresión. Entonces, esto es una fórmula que por muchísimos años el autor de este libro, llamado Tim LaHaye, la depresión, también hay otro libro que tiene él que se llama Los temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Búsquelos usted en internet y los puede descargar gratuitamente. Él habla acerca de este tema muy agudamente. La Biblia muestra el ataque de la depresión. La palabra de Dios nos muestra este ataque de la depresión precisamente, ¿no? Pero también nos da la victoria sobre ella. Entonces, esto es muy interesante, que nosotros también podemos tener victoria sobre la depresión. Ahora, vamos a ver aquí algunos temas y puntos importantes. Si usted tiene Biblia, ahorita en su mano, si usted tiene por ahí la palabra de Dios o tiene por ahí el celular o otro celular que tenga por ahí, usted vaya al libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Primero de los Reyes, capítulo 1, capítulo 19, perdón, versículo 1 al 18. Entonces, no vamos a leer todo el capítulo, usted lo puede leer en su casa, pero este capítulo de Primero de los Reyes, capítulo 19, nos habla acerca de un personaje que se llama Elías. Y ustedes saben que Elías, ¿verdad? Era un personaje en la Biblia que era un profeta, era un siervo de Dios. Estamos hablando de alguien que sabía perfectamente bien qué era todo ese tipo de situaciones que le estaban pasando. Bueno, pues vamos a ver cómo Elías pasó por una depresión, cómo Elías reaccionó, cómo Elías también se le manifestó la depresión y cómo tuvo la victoria, ¿verdad? En este mismo pasaje de la Biblia, cómo tuvo la victoria sobre la depresión. Así que apunte lo que voy a decir, lo que está ahí en pantalla, apúntelo por favor para que usted pueda también tenerlo presente al momento de poder ayudar a una persona. Vamos a ver en primer lugar la reacción ante el ataque de la depresión. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos como humanos ante el ataque de la depresión cuando nos viene la depresión a nuestra vida? Bueno, en el versículo 3, primero de Reyes, capítulo 19, versículo 3, nos da allí, ¿verdad?, las tres reacciones que están en el mismo versículo de la palabra de Dios, lo que le sucedió a Elías. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, vamos a desglosar este versículo, porque en este versículo habla de las tres reacciones que tuvo Elías ante la depresión. Número uno, en primer lugar, ¿cómo vemos la dimensión del ataque? Cuando la depresión nos ataca, lo vemos muy grande, la dimensión del ataque. Dice la Biblia en el versículo 3, empieza diciendo, viendo pues el peligro. Cuando enfrentamos la depresión, cuando enfrentamos una grande tristeza, cuando enfrentamos una grande crisis, tenemos que ver el peligro, el peligro. Ahora, déjeme decirle, como ahorita le mencioné, hay veces que la depresión viene porque es un factor determinante, pero también a veces viene la tristeza. Y cuando viene la tristeza, como decía hace unos momentos, y que nosotros estamos metidos en tristeza en vez de estar metidos en depresión, entonces muchos deprimidos o muchas personas en tristeza se autonombran los tengolo todo, así le llamo yo, los tengolo todo. Ah, yo tengo este dolor de cabeza. Ah, yo tengo dolor de ojos. Ah, yo tengo dolor de cabello. Ah, yo tengo dolor de pies. Vemos un anuncio en la televisión y entonces a alguien le duele el brazo. Ah, a mí también me duele ese brazo. Vemos por ahí a una persona, escuchamos hablar acerca de esto. Ah, a mí también, yo también tengo los mismos síntomas. Entonces vemos la dimensión del ataque y vemos que el ataque es muy grande, vemos que el peligro es muy grande, obviamente. Ahora, vamos a situarnos aquí en la Biblia, en el contexto de lo que está hablando. Primero está hablando de Elías. Y Elías, según la Biblia, acababa de tener una grande victoria con la manifestación del poder de Dios sobre un monte que se llamaba el Monte Carmelo. Usted lo puede ver en la Biblia ahí. Dice la Biblia que Elías era un profeta, era hombre, varón. Y entonces dice la Biblia que él vino de una grande victoria. ¿Sabía usted que Elías, un día anterior, un solo día, él mató a espada a más de 450 hijos de los profetas? Y dice que mató a muchísimo más profetas todavía. Entonces, los profetas de aquel entonces habían retado a Elías y le habían dicho que el Dios
de Israel no era un Dios que era poderoso. Entonces Elías les pone un reto y al final Dios, ¿verdad?, le da la victoria a Elías. Entonces uno dice, caray, ¿por qué después de una victoria, por qué después de de un evento muy grande, viene un ataque de la depresión? Entonces, Elías acaba de tener esta grande victoria. Después de un gran triunfo, espera el ataque de la depresión. Sin embargo, la depresión lo agarra solo. La depresión se intensifica, ¿verdad? En la vida de Elías, la depresión empieza a crecer muchísimo más. En nosotros hay algunos síntomas de que la depresión también se intensifica. Para muchos, la entrada de un año nuevo se intensifica. Los primeros 30 días del año, en el mes de enero, es donde hay más síntomas y hay más casos de depresión y de tristeza. Para otros, la época de Navidad. Para otros, en la época de la quinta década, le dicen por ahí, ¿no? De los 50 años, cuando ya llegan a los 50 años. De hecho, hay todo un estudio, en el caso de los hombres, por ejemplo, hay todo un estudio de la depresión o las crisis de los hombres de la segunda edad. Entonces, es toda una materia que estudiamos en psicología para poder atender a estos casos. La séptima década también, los 70 años. ¿Cómo te agarran los 70 años o cómo te van a agarrar los 70 años? ¿Te van a agarrar viudo, divorciado? ¿Te va a agarrar solo? ¿Te va a agarrar jubilado, sin trabajo, etcétera, etcétera? Entonces, la depresión en estos 70 años tiene mucho que ver también. Ahora bien, influye depresivamente en nosotros sin duda, la pintura, la música que escuchas, el tiempo, cómo pasas el tiempo, las noticias. Yo tenía un amigo en Monterrey que cuando nos íbamos al trabajo, él me decía, oye, ¿por qué no le cambias de estación? Yo acostumbraba a poner música cristiana y entonces él me decía, ¿por qué no cambias de estación y escuchamos las noticias? Entonces todos los días me ponía a ver las noticias o escuchar las noticias y se me quedó ese hábito. Y entonces las noticias, dicen los que saben, que provoca tristeza y depresión en muchísimas personas también. La desilusión de las cosas, de las personas, etcétera. Para concluir con este primer punto, cuando vemos la dimensión tan grande que vemos el peligro, Elías ve el peligro, pero no ve el plan de Dios en lugar del problema. La Biblia dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, Dios quiere aderezar nuestra mesa, Dios quiere ponernos, ¿verdad?, en orden delante de nuestros angustiadores. Solamente es cuestión que usted y yo le digamos, Señor, por favor, ayúdame delante de mis angustiadores. Inciso B, seguimos nuestra solución ante el ataque. Cuando tenemos depresión y tristeza, seguimos nuestra propia solución. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Versículo 3. Vea lo que dice ahí. Dice Elías, viendo pues el peligro, ¿se fue para qué? Para salvar su vida. Se fue para salvar su vida. Se fija que él quiso solucionar sus problemas. Él quiso solucionar ese peligro, esa tristeza y ese ataque de la depresión. Cuando nos enfrentamos a la depresión, obviamente lo primero que queremos hacer es recurrir a alguien para que ese alguien, o recurrir a algo para que ese algo nos ayude a salir entonces de la depresión y salvar nuestra vida. Si no estás tan cerca de Dios como solías estar antes, adivina qué. ¿Quién se ha alejado? ¿Dios o me alejé yo? En el caso de Elías, Elías siente que la amenaza le pisa los talones. Y muchos de nosotros hoy en día nos podemos sentir así. Muchos de nuestros amigos se pueden sentir así también, de que la angustia, de que la depresión, de que estos factores nos están pisando entonces los talones. El cansancio, hermanos, el cansancio, los que me están escuchando, el cansancio suele agigantar nuestros problemas. El cansancio. Cuando estamos cansados, nos irritamos muy fácilmente. Cuando estamos cansados, nos molestamos muy fácilmente. Cuando estamos cansados, magnificamos los problemas. Creemos que somos los únicos que trabajamos, que somos los únicos que estamos pensando, que somos los únicos que estamos cargando todas las cosas. Pero el cansancio también es un factor que vivimos ahorita que nos lleva a la depresión, a la tristeza primero y después a la depresión. Los israelitas, el pueblo de Israel, ven ellos, cada vez que iban a conquistar una tierra, ellos veían gigantes por donde quiera. ¿Se acuerdan la historia de Israel cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida? Bueno,
pues dice la Biblia que ellos vieron gigantes por donde quiera. A partir de ahí, ellos se sintieron pequeñitos, se sintieron solos. Y la solución de Israel ante los ataques de la depresión y de los problemas y del peligro era siempre, a veces, huir. Así como Elías lo hizo. Dice que él se levantó para salvar entonces su vida. Mejor que cambiar de lugar es cambiar de actitud. ¿Cuántos dicen amén? Mejor que cambiar de lugar es cambiar de actitud. Cuando todo parece estar en contra, recuerda que Dios siempre está de tu parte. Primero vemos la dimensión del ataque. Segundo, seguimos nuestra solución ante el ataque. Y tercero, olvidamos el remedio para el ataque. Estamos viendo las reacciones ante el ataque de la depresión. Reaccionamos de tres maneras. Y número C, olvidamos el remedio para el ataque. Vea lo que dice el versículo 3 también. Dice que entonces Elías vino a Beerseba. Vino a Beerseba. ¿Ok? El versículo 3. Esa no era una ciudad de Dios. Ese no era un lugar de Dios. Beerseba puede simbolizar un mal amigo, un mal pensamiento, un mal hábito, una adicción, una mala decisión. Beerseba puede significar todo eso, porque olvidamos el remedio para el ataque. Los hombres grandes no siempre son sabios. Eso tenemos que nosotros a veces entenderlo perfectamente bien. Elías huye a Beerseba en vez de huir hacia la presencia de Dios. Y vemos una constante en los profetas de Dios también esto. Vemos, por ejemplo, a Jonás, que en vez de ir a cumplir con el propósito de Dios, huye hacia Tarsis, y entonces en vez de ir a Nínive, él huye a Tarsis y compra un boleto para huir de la presencia de Dios. Adán, cuando supo que Dios ya sabía que ellos habían comido del fruto del árbol prohibido, el fruto prohibido en pocas palabras, entonces se escondieron porque tuvieron miedo, dice la palabra del Señor. Ahora bien, la depresión significa la ausencia de la sonrisa y la ausencia de Dios. La sonrisa de Dios y la ausencia de Dios también. Por eso muchos de ustedes en algún tiempo me escucharon a mí saludar de esta manera, que el Señor te sonría, que Dios te sonría. Porque muchas veces cuando yo veo a una persona que se le ve la tristeza o se le ve la depresión, yo lo saludo a veces de esa manera. Le digo que el Señor te sonría, porque es el único que nos puede quitar a nosotros la depresión. Y así entonces poder nosotros, ¿verdad?, tener factor tan importante que estamos viendo el día de hoy. Ahora, déjeme avanzar un poquito más acerca de esto. La única solución entonces para esto es, como decía ahorita, buscar al Señor. Número 2, vamos a irnos un poquito más adelante. Número 2, estamos viendo el ataque de la depresión. Ya vimos cómo reaccionamos. Ahora, número 2, vamos a ver las manifestaciones del ataque de la depresión. ¿Cómo se manifiesta el ataque de la depresión? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta de tres maneras, según este pasaje de la Biblia que estamos tomando como base, de Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. La primera manifestación es un ataque de soledad. Vean lo que dice el versículo 4. Versículo 4 dice, se fue por el desierto un día de camino y vino, ¿qué dice? Y se sentó debajo de un enebro. Vino entonces, ¿verdad? Un día de camino hacia el desierto. Sabemos que el desierto simboliza y significa, y literalmente también es el desierto, soledad. El desierto significa, ¿verdad?, tristeza para muchos. El desierto significa también desesperanza, desesperación, falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de ir hacia la ciudad, en vez de ir hacia su casa, porque él tenía su casa, en vez de ir al templo de Dios, en vez de correr hacia Dios, dice la palabra del Señor que entonces Elías, ¿verdad? Elías entonces se ve solo y se va hacia el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Al diablo le gusta vernos solos. Dios dice en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando habla del hombre, también obviamente también se refiere a la mujer. No es bueno que el hombre entonces también esté solo, pero al diablo le gusta vernos solos porque ataca
intensamente y tiene todas las probabilidades de podernos engañar. Entonces el diablo, cuando nos ve a nosotros descuidados, solos, que vamos caminando hacia otra dirección, que no es el refugio de Dios, que vamos caminando hacia el desierto de la soledad, etcétera, etcétera, entonces a Satanás le gusta eso para podernos atacar. Atacó a Eva en la soledad, atacó a Jesús en la soledad cuando él estaba en ayuno y también estaba en oración. Atacó a Elías cuando se encontraba completamente solo. Entonces, esto nos da a entender a nosotros que la soledad lleva a la depresión y la depresión también nos lleva a la soledad, en ambos sentidos. Si uno tiene depresión, te sentirás solo y te vas a ir solo y te aíslas. Y si tú te sientes solo, triste, solo y abandonado, como dice por ahí el dicho, si te sientes solo, te puede llevar también a la depresión. Cualquiera de las dos esferas, siempre está la soledad en medio para podernos guiar hacia la depresión. La causa más común de la depresión no es rechazar una pobre autoestima, no es decir, yo no soy menos, yo soy grande y poderme repetir un montón de veces todos los días que yo soy grande. Los israelitas se ven como langostas ellos a veces a comparación de los enemigos y los ataques que ellos recibían. El problema es que al rato te sientes pequeño ante las dificultades de los problemas y ante las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, el ataque, en primer lugar, una manifestación es la soledad. Elías se sintió entonces completamente solo. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro para estar ahí huyendo de sus problemas. Inciso B, la manifestación del ataque de la depresión también se puede manifestar en el ataque de la muerte. Vean lo que dice el versículo 4 más adelante. Cuando se sienta en el desierto, dice la Biblia, lo siguiente. Dice, deseando, ¿qué cosa? Morirse. Deseando morirse. Los deprimidos piensan siempre en la muerte. Ya lo vimos como un síntoma, como un factor, ya lo vimos como un peligro, ¿verdad? Para cuando alguien está triste, entonces se siente solo y llega también a tener pensamientos suicidas o pensamientos de que ya no quieren estar aquí y entonces caen en una depresión. Muchas veces la idea del suicidio es un ataque provocado por Satanás, un ataque, ¿verdad? Un consejo de Satanás que nos viene a decir a nosotros que ya no valemos, nuestra vida no vale absolutamente nada. Personajes en la Biblia quisieron también morirse. Moisés fue uno de ellos. Él quiso morirse en Números 11:15, no lo vean, no lo busquen ustedes, ¿verdad? Pero muchas veces cuando él estaba solo, cuando él estaba en el desierto, cuando él estaba enfrentando a Faraón y muchas veces también cuando él estaba encontrándose cara a cara con el Señor y también viendo cómo él reaccionaba ante los problemas, quiso morirse. Cuando estaba guiando el pueblo de Israel, cuando él estaba también conduciendo el pueblo de Dios hacia la tierra prometida, en una ocasión también él quiso prescindir de la vida. Un estudio revela que el 80% de los suicidas se autodespreciaban primero. El 80% de los suicidas se automenospreciaban o se autodespreciaban, perdón. Un 50% de suicidas padecían depresión. Entonces, los peldaños descendentes en la escalera hacia la depresión son el desaliento, el abatimiento y la desesperanza. Cuando digo abatimiento, me acuerdo del salmo que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El rey David decía esto. Entonces, David estaba en una depresión en su máxima expresión, como cualquier ser humano la podemos manifestar. Número 1, el ataque de la soledad. Número 2, el ataque de la muerte. Número 3, el ataque del agotamiento. Vean lo que dice el versículo 5 rápidamente. Versículo 5 dice ahí, y echándose debajo del enebro, se quedó, dice, dormido. Se quedó dormido, se quedó agotado, se quedó completamente, como decimos por acá, ¿verdad? Desmayado. Versículo 5. La depresión altera el ciclo del sueño. Eso ya lo vimos hace unos momentos y la escritura ya lo decía en el Antiguo Testamento también. La lucha de todos los días, la lucha por la mañana, es levantarse. No solo levantarse de la cama, sino levantarse de la tristeza, levantarse de la depresión, levantarse de uno mismo. Decimos los que trabajamos con
adictos, ¿verdad? Los que trabajamos con personas en adicciones, decimos que muchas veces las personas que tienen una adicción se quieren fugar de su realidad. Esta frase, anótela, fugarse de su realidad. ¿Qué es fugarse de su realidad? Precisamente es esto. Es el agotamiento al extremo de tal manera que las personas no quieren saber nada de la vida y entonces no quieren saber nada de las otras personas y entonces se van de la realidad hacia una realidad virtual o ficticia. Por eso entran en las drogas, por eso entran en el alcohol o entran en cualquier otro hábito dañino para sus propias vidas. La ludopatía es otro de los factores que conlleva también a la depresión. Y déjeme decirle algo, temprano en la mañana, una mamá le dijo a su hijo, Juanito, Juan, levántate, tienes que ir a la escuela. Y Juanito le dice, como todos los niños, y yo también le decía seguramente a mi mamá, no, mamá, no quiero levantarme. Y la mamá le respondió de inmediato, hijito, tengo 3 razones para que te levantes. La primera, son las 8 de la mañana. La segunda, tienes 45 años. Y la tercera, eres el director de la escuela. Así que, por favor, ve a ver la escuela, porque tienes que levantarte. Entonces, bueno, ojalá que nosotros no seamos de esta, como la historia de Juanito, ¿no? Como la historia de Juan en esta ilustración. Así que la depresión convierte la vida en sueño, dice Job, capítulo 7, del 3 al 5. Job pasó por una enfermedad muy grave, que yo no creo que haya caído en depresión Job por la mano del Señor que lo sostuvo, pero en un momento de tristeza aguda, Job pudo decir que entonces la vida, ¿verdad? Se le va como un sueño y entonces el cansancio y el agotamiento son factores determinantes. Dios convierte el sueño en paz, dice la Biblia, el Salmo 4:8. ¿Cuántos de ustedes lo repiten antes de irse a dormir? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir y me haces vivir confiado. Yo se lo digo a mi hijo todas las noches y mi hijo se duerme en paz, confiado también en el Señor. Bien, vamos a pasar al tercer punto y el último punto de esta conferencia. Ya vimos, recapitulando, las reacciones ante el ataque de la depresión. Son 3. Vemos la dimensión del ataque, seguimos nuestra solución ante el ataque y olvidamos el remedio para el ataque de la depresión. Número 2, vimos las manifestaciones del ataque de la depresión. ¿Cómo se manifiesta la depresión? Se manifiesta en soledad, en muerte y en agotamiento. Y número 3, para terminar, la victoria sobre el ataque de la depresión. Porque no nos podemos quedar ahí. El Señor no nos quiere dejar ahí. El Señor no nos quiere dejar derrotados, caídos, tumbados. El Señor siempre nos ayuda para podernos levantar. Pero esta es una decisión que todos nosotros debemos de tomar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y hay 3 cosas que tenemos que poner atención. Número 1, cuando somos atacados, Dios sabe dónde estamos. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Que Dios siempre sabe en dónde nos encontramos. Cuando yo le hago esta pregunta a las personas en consejería, ¿usted sabe dónde se encuentra? Y no me refiero a que está usted enfrente de mí, en mi escritorio, en mi oficina, en la iglesia o donde estoy dando consejería. No, no me refiero a esto, a la dirección postal de usted. Me estoy refiriendo en qué punto de su vida usted se encuentra. Es como cuando usted va a un mall o cuando va a un centro comercial muy grande. Entonces, la mayoría de estos centros comerciales o estos malls tienen en la entrada principal un mapa muy grande donde a usted le dice, usted está aquí y si quiere ir hacia una tienda o quiere ir hacia otro lado, entonces tiene que dirigirse desde este punto hacia este otro punto. Es muy importante que nosotros sepamos dónde nos encontramos. Pero si no sabemos en dónde estamos, si no sabemos en qué día vivimos, si no sabemos si comimos o no comimos, si no sabemos nosotros estos factores, ore a Dios porque Él sí sabe perfectamente bien en dónde estamos. Dice la Biblia, el versículo 5, he aquí, luego un ángel le tocó. Versículo 5. Dios le envía la ayuda a este hombre y entonces sabe perfectamente dónde está y entonces Dios envía al ángel. Dios es omnipotente, es omnisciente, Él es que todo lo sabe, todo lo conoce, todo, que en todas partes está. El ángel no sabía, seguramente entonces Dios manda a este ángel y le dice las coordenadas exactas en donde Elías estaba. Y déjeme decirle una cosa aquí, Elías no sabe dónde está Dios. Si no hubiera recurrido a él, si no hubiera ido a él, si no en ese momento él hubiera seguramente
ido a la casa de Dios, al templo de Dios, o hubiera construido un altar para poder adorar al Señor. Pero déjeme decirle que Elías no sabía ni siquiera dónde estaba Dios, pero Dios sí sabe dónde estaba Elías. Estaba en el Carmelo, como nosotros lo vimos hace unos momentos, en el Monte Carmelo. Estaba en un enebro, estaba en una cueva. Y Dios sabe dónde nos encontramos en estos momentos, usted y yo. Dice la palabra del Señor, y conoce a los que confían en Él. El Señor conoce a los que confían en Él. Nahum 1:7. El ángel toca a Elías en el versículo 5 y entonces lo encuentra. Dios siempre viene a nuestro encuentro. Usted llámele. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Inciso B, número 2. Cuando somos atacados, Dios sabe cómo estamos. No solamente sabe dónde estamos, sino que Él sabe cómo nos encontramos, cómo estamos. Vea lo que dice el versículo 5 también. Después de que el ángel le tocó, le dijo, levántate y come. Levántate y come. Dios sabe cómo estamos. Él sabe lo que necesitamos. Si tú necesitas un trabajo, el Señor sabe que lo necesitas, hay que pedírselo. Si tú necesitas de la ayuda de un amigo, de un hermano, de la ayuda de un padre, de la ayuda de una madre, Él sabe muy bien qué necesitas. Él viene y te dice exactamente cuál es nuestra necesidad. Él dice, el ángel le dijo, levántate y come. Jesús sabe cómo están los suyos en medio de la tempestad, en medio de los problemas. Jesús conoce perfectamente bien dónde nos encontramos, en medio de las pruebas, en medio de la tempestad. Dios no llega con las manos vacías. Muchos están enojados con la vida porque no traen torta bajo el brazo. Pero déjeme decirles que no se trata de traer suerte, ni se trata tampoco de tener una torta bajo el brazo. Se trata de poner nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el apóstol Pablo, estando preso varias veces, el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice, he aprendido a contentarme. Pablo estaba en la cárcel y tenía muchísimos ataques. Y Pablo se encontraba solo en muchas ocasiones. Y déjeme decirle una cosa, en todas esas experiencias, Pablo aprendió a contentarse. Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Llega el ángel, le toca a Elías y le dice, levántate y come. Lo que necesitaba en ese momento Elías era en primer lugar alimento físico para poder tener fuerzas. Y número 3, inciso C, cuando somos atacados, Dios sabe para qué estamos en esa situación. Dios sabe para qué estamos en esa situación. Él sabe dónde estamos, Él sabe cómo estamos y Él sabe para qué estamos ahí. Fíjense lo que dice el versículo 13. Entonces le dice, versículo 13, vamos a leerlo aquí, todo completo para que no nos perdamos del contexto tampoco. Versículo 13 dice la Biblia, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, era el Señor, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y es la misma pregunta que nos hace el Señor ahora. ¿Qué estás haciendo aquí, Miguel Ángel? Y todos los que están conectados aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? En esta depresión, en esta tristeza, en esta soledad, en esta angustia, en esta situación. ¿Qué haces aquí? Es la pregunta del propósito. ¿Qué hacemos aquí ahora nosotros? La depresión hace que muchos no sepan para qué están todavía en el mundo. ¿Para qué estamos? Estamos no para la autoconmiseración que nosotros podamos tener, ¿verdad? Según el versículo 14, vea lo que dice el versículo 14 y lo que responde Elías. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías reaccionó. Sí es cierto que tenía un gran celo por las cosas de Dios, es cierto. Es allí cuando tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, un amigo te pregunta, ¿qué estás haciendo aquí?
¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás dejando de hacer? ¿A quién estás hiriendo? ¿A quién estás afectando? ¿A quién estás dañando en este momento? Y entonces caemos en cuenta y Elías dijo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Le vuelve otra vez el propósito y entonces Elías se centra otra vez en lo que él estaba en el propósito de el Señor. Entonces, Elías tenía una grande tarea y una grande misión. Usted la puede ver más adelante, a partir del versículo 15, al versículo 18. ¿Cómo puedo combatir, la depresión? Quiero concluir con esto. Le preguntaron a un psicólogo, ¿cómo puedo combatir la depresión, señor psicólogo? Y entonces el psicólogo le dice, salga de su habitación, busque a alguien necesitado y haga algo por los demás. Cuando el diablo dice, ya está todo terminado, ¿verdad? Cuando el diablo dice, ya está todo terminado, el Señor dice, lo mejor ni siquiera ha empezado en tu vida. Porque yo tengo planes para ti y tengo pensamientos de paz y tengo pensamientos de prosperidad. Dios creó el lunes, Dios creó el domingo, Dios creó el inicio de cada mes, Dios creó el inicio de cada año para volver a empezar. Así que haga de cuenta que hoy es el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Dios, Jesús, nos da la victoria sobre la depresión. ¿Qué les parece si oramos? Tenemos una palabra de oración. Después de esto, voy a dejar el tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, me van a quedar 3 minutos para volver a reactivar otra vez la sesión. Si usted desea todavía estar conectado, yo sé que estoy abusando un poquito del tiempo porque me determiné 1 hora y 10 minutos para poder estar aquí. Pero si usted tiene alguna pregunta o tiene algún comentario que hacer, le voy a dejar el tiempo para que lo haga, unas preguntas, etcétera, y podemos concluir con la ayuda de nuestro Señor. Pero quiero tener una palabra de oración. Señor y Padre nuestro, en esta noche queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra la solución, Señor, para la depresión. Podemos encontrar, Señor, en tu palabra que tú, Señor, provees a tus hijos, a tus siervos, provees a mis hermanos de todos los recursos que a nosotros nos hacen falta para poder seguir adelante. Te pido, Señor, si alguno de mis hermanos en estos momentos tiene él en su vida, o tiene un familiar, o tiene un amigo, el cual está pasando por un cuadro de depresión, que, Señor, entonces tú, con la ayuda poderosa de Cristo Jesús, nos puedas ayudar, Señor, para salir de esto. Solamente recibiéndote en nuestro corazón, aceptando tu palabra, Señor, y también trayendo a nuestra vida, Señor, al Espíritu Santo, a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, podemos salir de esta depresión. Ayúdanos, Señor, a que podamos, si es una tristeza, si es una depresión, si es una angustia, si es alguna ansiedad, ponerla siempre en tus manos. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.